Muy buenas tardes, maestros y maestras, como cada martes con Grupo Loga. Nos da muchísimo gusto recibirles, sobre todo ya en estas últimas dos fechas que corresponden al mes de diciembre y que vamos a dedicar al trabajo de los YouTubers, de los influencers en educación. Conforme va pasando la sesión de hoy, les vamos a ir compartiendo en el chat de esta sesión una lista de influyentes en el mundo educativo, ya sea porque generan contenido, ya sea porque hacen análisis educativo, ya sea porque incluso producen recomendaciones didácticas, pedagógicas para el trabajo con los propios alumnos o con los maestros, y nos parece que este es un tema asociado a este crecimiento, a este avance de la tecnología en educación. Esta cercanía que tenemos ahora con estos medios hace que podamos tener acceso a grandes distancias en otras latitudes, incluso dentro de nuestra propia país, de nuestra propia República Mexicana, y eso facilita que la comunicación de ideas, de análisis, de contenidos, pues se haga mucho más fluida. Pues hoy tendremos al doctor Huitzilihuitl Cintora Álvarez, quien es un influencer, quien es una persona que genera contenido y que hemos invitado para que platique con ustedes sobre cómo se ha iniciado en el mundo de las redes, qué tipo de contenido genera, cuáles son las ventajas que tiene el verdaderamente ayudar a otras escuelas, otros maestros, a los propios estudiantes a ir generando este proceso de aprendizaje o esta reflexión sobre la propia educación. Pero quisiera compartir con ustedes, maestros y maestras, para iniciar algunas ideas que nos permitan aprovechar estos dos martes que vamos a tener con este tema y con algunas ideas que permitan verdaderamente ir entendiendo que la tecnología ha generado usuarios de la tecnología y que además se ha prestado a un uso lúdico, a un uso recreativo, pero también un uso de comunicación. La mayoría de los ciudadanos del mundo tenemos WhatsApp y ahí tenemos nuestros grupos familiares, de amigos, ¿no? Con algún doctor, con algún profesionista, que nos podemos comunicar de una forma fluida. Y esto es parte del impacto que las redes sociales han tenido. Pero una de las cosas que para nosotros, preocupados por el tema educativo, insistimos, es en el uso de las redes sociales, de la tecnología, de la posibilidad de generar contenido, pero con un uso didáctico, un uso educativo. Es decir, que se vuelvan estos canales, estas redes que permitan que el aprendizaje, ya que nuestros chicos se conectan con mucho más facilidad a todas las nuevas tecnologías, que se aproveche para hacer tareas, para revisar materiales, para tener un espacio donde podamos hacer intercambios sobre algún contenido. Es decir, que aprovechemos las bondades, una disculpa, de las redes sociales precisamente con este fin educativo. Pero para poder entender un poquito más qué ha pasado con esta producción de la tecnología, a lo mejor lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es una red social? Y por ahí, bueno, pues se define como estos sitios o estas aplicaciones que operan en diversos niveles y que además van convocando profesionistas, relaciones o permitiendo el intercambio de información
entre personas, empresas, organizaciones, escuelas. Entre las redes sociales más utilizadas, que más conocemos, está por supuesto Facebook, está Twitter, está LinkedIn, está X, está TikTok y está Instagram. Las primeras como sitios específicos y estas dos últimas más bien son aplicaciones que permiten tanto este intercambio de información como este vínculo o relaciones entre profesionistas y personas. Y el concepto de red social, como aquí lo dice la presentación, tiene como principal utilidad analizar interacciones entre individuos, grupos, organizaciones e incluso hasta sociedades enteras en este siglo XIX, siglo XX. Y esto se genera a finales del siglo XIX. Vamos a ver también un poquitito de su historia. Y el Internet fue un recurso que se crea como para empezar estos vínculos y estas interacciones. Los que fuimos testigos de las primeras computadoras de escritorio, como hoy las conocemos, recordamos cómo nuestra primera relación con la computadora tenía que ver también con relaciones de programación. Es decir, lo que nosotros realizábamos es generar un contacto y un intercambio con la computadora a partir de pequeñas fórmulas que nos permitían o utilizar el instrumento, la herramienta como una máquina de escribir, pero además que los contenidos, los documentos que íbamos generando, los podíamos guardar, los podíamos modificar de forma mucho más fácil, podíamos pegar información hasta que el Internet ya incluyó toda esta comunicación con otros espacios donde se genera contenido. Y hoy por hoy toda esta complejidad de redes de la información han dado origen a lo que conocemos hoy como inteligencia artificial. Por lo tanto, esto que se ha generado en muy poco tiempo, a finales del siglo XIX, y se empezó a sistematizar y a poner en uso de la sociedad en general a partir del 2005, en el ámbito educativo, nos permite mejorar la comunicación entre estudiantes y profesores. Incluso, como yo decía, para dejar la tarea, para discutir un documento, para facilitar que todos los chicos tengan acceso a lecturas, a materiales, a ejercicios. Y bueno, pues esto nos plantea un reto muy especial que tiene que ver con tener conectividad y tener datos, que son dos cosas muy concretas. La mayoría de nosotros tenemos celular, es un instrumento que se ha generado y generalizado entre la sociedad, pero no basta tener el aparato celular para hacer llamadas. Tenemos que estar en un lugar que permita la conectividad y para lograr eso necesitamos estar vinculados a Internet y con ello tener acceso a un pago específico de lo que hoy se conoce como datos, como estas vías que nos permiten conectarnos a Internet y hacer este cruce de información que se va obteniendo a través de consultas, a través de mensajes, a través de estas diferentes interacciones. Por supuesto que otra de las ventajas de las redes sociales en el tema educativo es fomentar la colaboración, sí, entre los directores o discusiones entre los maestros o para facilitar que los padres de familia tengan acceso a los trabajos o calificaciones de los chicos. Bueno, pues esto hace que las propias redes sociales se vuelvan
un entretejido, un entramaje para la colaboración. Pero hay otros usos y ventajas de las redes sociales con carácter educativo. Aumenta el acceso a recursos educativos. Y recursos educativos no solamente estoy hablando de ejercicios, de documentos, de lecturas, de investigaciones. Estoy hablando de plataformas, estoy hablando de programas que permiten que los chicos a través ya de interacciones con películas, con cuentos, con historias, con TikToks, con audios, pueda aumentar la motivación, el trabajo con los chicos. También personalizar el aprendizaje. Esto me parece de vital importancia. Si un niño falta a clase, el hecho de que nosotros grabemos los ejercicios, grabemos parte de nuestras clases, grabemos la actividad que están realizando los chicos, va a facilitar que esto se quede en un repositorio, se quede en un canal que tengamos con nuestro grupo y ahí los chicos que faltan o cuando faltan varios o incluso cuando por cuestiones de emergencia no podemos ir a la escuela, me parece que las redes sociales ofrecen esta gran ventaja. Desarrollar habilidades digitales, tan importante pegar documentos, bajar fotografías, transferir información a través de los correos, generar este intercambio, son habilidades digitales que son ya muy importantes para nuestro tiempo. Saber utilizar a partir del celular y del internet algún espacio para canciones, para videos, bueno, pues son habilidades que es importante que vayamos desarrollando. Enseñar a los estudiantes a aprender por sí mismos en estos otros recursos que tiene el internet de buscar información, buscar la información correcta, comparar información, advertir aquella información que puede estar equivocada o tener algún error en la organización de lo que nos van diciendo. También fomentar habilidades blandas que tiene que ver con preguntar, con vincularme con el otro, con saber identificar qué es lo que está pasando con el otro que estoy interactuando a través de una red social, son parte del equipamiento de habilidades blandas que tenemos que fomentar entre nuestros chicos. También ayuda a la educación socioemocional. Hoy ya tenemos terapias a distancia, hoy ya podemos comunicarnos con los chicos a través de grandes plataformas y programas como son el Zoom, el Meet y algunas otras más, que permite que si no podemos estar cerca, podamos tener esta interacción como la estamos teniendo ahora ustedes y yo. Y democratizar el conocimiento, hacerlo accesible a todos los chicos y a las chicas. Y si partimos de estos conceptos, maestros, una serie de conceptos muy generales, pues ahora sí podemos identificar que aquellas personas que se dedican a crear una comunicación y contenido con una finalidad de interactuar, de tener una presencia en redes sociales, bueno, pues encontramos a los influencers. Los maestros los vamos siguiendo, los chicos siguen artistas, cantantes, deportistas. ¿Por qué? Porque el contenido que generan es de su interés. Este tipo de influencer puede ser por su tamaño nano, es decir, tener una influencia muy pequeña, micro, con algún grupo específico, macro, es decir, que tenga ya una influencia mayor, ¿no? A nuestra región, incluso a lo estatal, lo nacional. Eso implica una macro influencia y por su tamaño está considerado como un influencer macro. Pero están los mega influencers, aquellos que trascienden fronteras. Normalmente el mundo
de los artistas, el mundo del arte, canto, artistas, digamos que se dedican a la actuación, son seguidos por muchas personas. Ellos ya son mega influencers. Pues lo que tendríamos que hacer, maestros, es pensar cómo podemos con la producción de nuestros contenidos a través de la curaduría de contenidos en las redes sociales, en el Internet, ir creando un banco de información y nosotros irlo compartiendo con los chicos y las chicas. Por el perfil, pues tenemos celebrities, expertos, exploradores y consumidores. Los celebrities o los influencers que caen dentro de este perfil, normalmente, como yo les decía, son cantantes, artistas, deportistas, sí, algunos agentes sociales que se dedican más bien a posicionar mensajes a la mejor divertidos. Bueno, ahí tenemos un tipo de perfil de influencer, pero están los expertos, aquellos que generan un contenido basado en una área, en una asignatura, en una ciencia. Los exploradores son aquellos que hacen comentarios en general, ¿no? Cuando vemos aquellos influencers que hacen una rutina a la mejor para bailar o que modelan algún tipo de vestuario, de ropa o que hacen secuencias de maquillaje, bueno, pues estos son exploradores. Y los consumidores, que somos personas que entramos a estas redes sociales y que vamos teniendo contacto con celebrities, expertos o exploradores, y lo que hacemos es consumir lo que ellos producen. Pero el consumidor es también un actor muy importante en el mundo de las redes sociales, porque la demanda que pueden tener grupos en relación a los influencers, celebrities o expertos o exploradores es muy importante. Aunque vemos que cuando esa red social permite la interacción, pues a veces podemos encontrar insultos, algunos comentarios no tan favorables. Pero bueno, eso es el mundo importante de las relaciones sociales. Por la red social o por el tipo de influencer, por la red que utiliza, se llaman Instagramer, TikToker, TikToker, YouTuber, Switch y Twitteros. Son algunos de los términos apoyados en el nombre de la red social. Y por el tipo de contenido que producen, son fashion influencer, fitness influencer e influencer de entretenimiento. Entonces, aunque la educación no tiene todavía un nombre, bueno, pues tendríamos que los maestros, que además somos un grupo muy grande en todas las sociedades del mundo, tendríamos que ir generando un tipo de contenido que ayude a nuestros chicos o a aprender contenidos específicos o a darles algunas recomendaciones que mejoren su desempeño en su actividad como alumnos. Los youtubers, maestros, son personas que crean y comparten contenidos audiovisuales en la plataforma YouTube. Estos YouTubers pueden elaborar diferentes temas, como ya lo hemos venido viendo, de entretenimiento, tutoriales, sí, revisiones, los famosos blogs, entre otros, y es una de las plataformas que conecta a millones de personas. Entonces, digamos, para que podamos observar lo importante que es el mundo de las redes sociales, el Internet, las plataformas y la generación y consumo de contenido. ¿Y cómo aprovechar estos recursos? Pues a las recomendaciones más genéricas que se nos da es que debemos de buscar canales de fuentes confiables. Y a mí me parece que una labor muy importante de ustedes como maestros y maestras es ayudar a los chicos a identificar lugares
confiables para buscar información, para extraer imágenes, para pedir algunas cosas, bueno, para que no nos metamos en este riesgo de algunas líneas, algunos canales de las redes sociales y del propio Internet. Elegir videos, materiales que no duren más de 10 minutos e ir haciendo nuestro banco de materiales, ver los videos, las lecturas, las frases, los documentos, las investigaciones, los audios, antes de mostrarlo o utilizarlo con los chicos y buscar videos, audios, documentos que complementen lo que en el proyecto, en la sesión, hemos estado manejando. Que no sea solo un buscar por buscar información en el Internet o no solo crear un canal por crearlo, sino verdaderamente ir conectando para la profundización, para el aprendizaje de ciertos contenidos. Y en ese sentido, maestros, siendo un grupo tan importante y tan grande, el de los docentes, deberíamos de proponernos crear nuestro propio contenido. A esto se logra adaptando los contenidos que vamos creando con los objetivos, con los proyectos, con los PDA de nuestro curso, mantener un control de calidad en cuanto a audio, imagen y luminosidad, grabar partes de la clase o explicaciones cortas. Ahí me parece que los maestros estamos desperdiciando una enorme cantidad de contenido que creamos. Maestros, hay que tener nuestra camarita, nuestro celular para grabar uno específico para eso y luego ponerle una introducción, ponerle títulos, ponerle algún personaje. Me parece que eso es parte importante de la tarea de la producción de contenidos que debe de ir haciendo un maestro o una maestra. Y subir los videos en el canal cerrado de YouTube, pero si te quieres volver influencer de algún contenido, hay influencer de matemáticas, hay influencer de ciencias, de experimentos, de compartir literatura. Bueno, es parte de lo que tenemos que ir creando. Y nada más les dejo, porque les vamos a compartir esta presentación, un poco de historia, ¿no? De cómo YouTube, como la plataforma más conocida de video, ha revolucionado la manera de aprender debido a su facilidad para compartir contenidos educativos, desde tutoriales de maquillaje, cocina, matemáticas, manualidades y muchos otros temas más. Además, es muy fácil de consultar y muchos jóvenes y adultos, incluso niños, hemos volteado a ver, hemos usado esta plataforma por la comodidad y la accesibilidad que tiene. No hay que olvidar que en 2005 YouTube empieza su incursión en el mundo del Internet y en 2006 Google, ¿no?, lo volvió parte de su gran catálogo de recursos que tiene, pero no fue sino hasta el año de 2014 que la plataforma decidió darle un espacio especial en la educación. Y es lo que ahora a través de Google conocemos como YouTube Edu. Y sí es importante, maestros, que la consulten, que puedan entrar para que todo lo que se va produciendo ahí pueda verdaderamente aprovecharse. Muchos maestros dejan sus contenidos ahí, convirtiéndose en ya esta nueva palabra en edutubers, y yo confío y sé que muchos maestros tienen grandes contenidos para compartir, ¿no? Entonces, con esto yo hago esta introducción para estos 2 días martes que vamos a tener y quiero dejarles en el uso de la voz al doctor Huitzili Cintora Álvarez. Miren, déjenme decirle que él se desempeña como docente frente a grupo en el nivel de primaria.
y como director de institución en el mismo nivel. Es director general de Asesórate CAC-MEX, Centro de Consultoría Educativa, enfocado a la capacitación y certificación de docentes de todos los niveles educativos. Así es que les vamos a sugerir seguir al doctor Witsi, que es así como lo conocemos en las redes. A raíz de la pandemia por COVID-19, fue invitado por la Secretaría de Educación Pública para colaborar como guionista y coordinador en los programas de TV de Aprende en Casa, en la asignatura de matemáticas y también en la etapa de rediseño de los nuevos libros de texto gratuito para educación primaria, además de impartir cursos, talleres y conferencias para la formación y actualización docente. Es colaborador del Ceneval para diseñar y evaluar reactivos, así como evaluador del desempeño docente. Déjenme decirles finalmente que el doctor Witsi es licenciado en educación primaria por la Normal Fronteriza de Mexicali, esto en Baja California, licenciado en artes por la Escuela de Danza Mexicana Jaime Buentello en Tepic, Nayarit, maestro en educación por el Centro de Estudios Universitarios de su misma entidad de Baja California. Él cuenta con una especialidad en habilidades directivas por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, un centro de formación de cuadros de funcionarios muy importante, doctor en gerencia y política educativa por el CUEP, esto en Baja California, certificado por la SEP Conocer como instructor de cursos, diseñador de cursos, uso de tecnologías de la comunicación, coaching transformacional, diseño de proyectos educativos y evaluación de competencias. Y coautor del libro Había una vez un profe en tiempos de COVID, libro que nace por la necesidad de documentar las experiencias pedagógicas de muchos docentes de México y América Latina durante la pandemia generada por el COVID-19. Maestro Witsi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntenos a los maestros y a las maestras qué implica ser un influencer, qué implica trabajar con las redes, con estos medios, que seguramente despertará a usted no solo inquietudes, sino además motivación para ser productor de contenido. Bienvenido, maestro. Hola, muy buen día, estimados compañeros maestros, maestras que inician a revisar esta conferencia, esta plática, que espero les resulte funcional, espero les resulte atractiva. Hoy me encuentro muy contento participando con ustedes para compartirles esta temática, que en lo particular creo es de mucho interés y a los maestros pues nos ha apasionado durante los últimos años. El tema del impacto que tienen las redes sociales en la educación. Me presento, soy el doctor Huitzili Huitzintor Álvarez y el día de hoy vengo a compartirte cuál es mi sentir, cuál es la perspectiva que tengo al respecto de esta poderosa herramienta que tenemos los maestros. Le llamo poderosa porque creo yo que son infinitas las posibilidades que tenemos para trabajar con ellas en el aula. Creo que lejos de ver a las redes sociales como un enemigo, es el momento de ver a las redes sociales como un aliado, como ese asistente que tiene el docente, como ese apoyo pedagógico, esa mano que tenemos para acercarnos directamente a nuestros estudiantes. Bienvenidos todos. Y bueno, en este momento permítanme compartir pantalla para empezar a platicarles un poquito más sobre este tema. Listo. Bien, bueno, pues el cometido de hoy, hablar del impacto de las redes sociales en el proceso educativo.
Creo que es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar, mucho que opinar, mucho que reflexionar al respecto. Creo yo que estos espacios nos permiten pertinentemente hacer precisiones y a su vez reflexiones que nos retroalimentan y nos ayudan a ver con otros ojos, con otra perspectiva a las redes sociales como estas herramientas que permitirán hacer más eficiente el aprendizaje. Bien, quiero iniciar con esta frase que me gustaría que lleves a tu mente, las reflexiones y tratemos de digerirla en tu día a día. Si estás en la función docente o en la función directiva o de supervisión, yo creo que esta información eh, te puede ayudar a que hagas estas reflexiones y a su vez lleguemos a alguno de los puntos que espero llegues para ahondar y para llevar a tu práctica. Hoy, las redes sociales no solo conectan personas, sino que también transforma nuestras aulas. Creo yo que tiene mucho que ver la manera, la óptica en la que podemos ver estas herramientas. No únicamente tienen el poder de conectarnos, el estar en contacto, el estar en conversación, el generar el diálogo. Hoy, las redes sociales permiten transformar la realidad de nuestras aulas. Es importante que el docente hoy en día llega al punto de reconocer que las redes sociales son el pan de cada día, son algo tan cotidiano en el que se encuentran inmersos nuestros alumnos que tenemos que verlo como esta oportunidad para acercarlas al aula, acercarlas a las comunidades y verlas como esta herramienta que puede ayudar a potencializar el conocimiento. Entonces, hoy las redes sociales no solo conectan personas, las redes sociales ayudan a transformar nuestras aulas en aulas bidireccionales, en aulas en la que la comunicación no va de aquí para allá. La comunicación va de aquí, del docente hacia los estudiantes y regresa en forma de feedback de los estudiantes hacia el docente, de una manera en la que nos ayudan a conectar, pero también a transformar nuestras realidades. Definitivamente, una de las problemáticas que tenemos hoy, maestros y maestras que me están escuchando, que podemos definir también o podemos observar que si no utilizamos adecuadamente estas herramientas, pueden ser una amenaza, puede ser un riesgo. Muchos de nuestros estudiantes están siendo distraídos, inclusive pueden ser absorbidos por la cultura de las redes sociales cuando no aprendemos a utilizarlos de una manera idónea. ¿Qué pasa? Muchos de nuestros estudiantes están perdidos en una realidad virtual y muchos de ellos no están conscientes de las problemáticas regionales, locales e inclusive globales. Entonces, busquemos revisar las posibilidades, las intenciones que nos pueden llevar a encontrar las funciones y ventajas de las redes sociales en la educación. Me gustaría partir de identificar cuáles son algunos de los beneficios que tienen las redes sociales en la docencia. Empecemos con el primero. Uno de los primeros beneficios de las redes sociales en la educación es la comunicación y la colaboración. Visto este beneficio como una posibilidad que tenemos para explotar herramientas o plataformas o inclusive aplicaciones como Facebook, como WhatsApp, como Google Classroom, que ayudan a conectarnos con nuestros estudiantes, ayudan a realizar estas redes de colaboración que a su vez facilitan el trabajo, que ayudan a nuestros estudiantes a identificar que en colaboración podemos disminuir el esfuerzo y también lograr mucho más. Dos cabezas piensan mejor que una. Sin embargo, es un reto del docente el lograr poner las bases claras, los lineamientos claros en cómo utilizarlos de una manera apropiada. Otro de los beneficios que tenemos al utilizar las redes sociales en la educación, pues son los recursos y el desarrollo profesional. Como docentes, tenemos el acceso a ideas, a materiales y a tendencias educativas a través de plataformas en nuestro día a día, ¿no? En nuestro feed. Todos los días encontramos contenido en TikTok, en YouTube,
en Facebook, en Instagram. Es muy común que desde que despertamos, quizás hasta los últimos clics, hasta los últimos slides que hacemos en nuestros dispositivos, encontramos mucho contenido de orden educativo. Es otro de los grandes beneficios que nos acercan a nuestro día a día al docente. En este sentido, creo yo que es de gran relevancia que el docente aprenda a identificar esos recursos novedosos, esos recursos poderosos, pero que también podamos identificar este concepto que sé que a muchos de ustedes ya conocen, que es la curación de contenidos. Es decir, buscar todas esas herramientas, todas estas posibilidades, estos materiales, estos recursos didácticos que nos ofrece la web, que nos ofrecen los creadores de contenido, pero el identificar este recurso, ¿cómo lo puedo adaptar a mis posibilidades? ¿Cómo lo puedo adaptar a mi realidad una vez que realizo un diagnóstico? Es decir, hay muchísima información, pero ¿cómo la puedo adaptar? O cómo puedo innovar inclusive, ¿no? Este recurso me sirve, me está inspirando, a mi maestro me motiva, lo voy a ajustar. Le voy a hacer este agregado, le voy a quitar, le voy a poner y voy a crear un nuevo recurso. En este sentido, uno de los grandes beneficios también de las redes sociales es la parte inspiracional. Cómo detona en mí la creatividad de decir, mira, estos maestros hicieron esto, funcionó, fue muy creativo, fue muy atractivo. Bueno, creo yo que puedo realizar esto otro, puedo realizar esta otra propuesta. Las redes sociales también nos animan. Las redes sociales nos acercan a ver que otro compañero en otra parte del país o inclusive del mundo tuvo éxito con su estrategia, tuvo éxito con su recurso, y eso me motiva, me inspira a mí como maestro a llevar a cabo este proceso de innovación. Este segundo beneficio de la docencia creo que es de los más poderosos que estamos aprovechando actualmente los maestros, ¿no? Cuando a un ejemplo tan sencillo, ¿no? Como el de repente una coreografía, buscar un video para mi clase, el identificar cómo elaborar algún material didáctico. Rápido me remito a alguna de las redes sociales, busco estos materiales, los adapto, los curo y los adapto, los hago más eficientes para el grupo o para el espacio en el que me encuentro laborando. Otro de los grandes beneficios que tiene las redes sociales en la educación tiene que ver con el fomento de la participación, la publicación de redes sociales. Creo yo que un área de oportunidad que tenemos muchos maestros, y más situándolo ahorita en la nueva escuela mexicana, es que nos falta identificar que las metodologías activas, específicamente hablemos de proyectos didácticos, tienen dos grandes intenciones. Una de ellas es el cumplir con un propósito de orden didáctico. Esto quiere decir que nuestros alumnos tienen que llegar a identificar cuál es el aprendizaje. Tienen que desarrollar X proceso de desarrollo de aprendizaje, X contenido. Creo que ese propósito los docentes lo tenemos claro. Estos proyectos nos conducen a que el niño, el joven, aprenda algo. Pero el segundo propósito que tienen estas metodologías está asociado a la difusión, a la socialización de las producciones. Y es aquí donde muchos de los maestros tenemos un área de oportunidad. Por ponerte un ejemplo, ¿no? La producción de una maqueta. El alumno hace una maqueta o algún producto de orden digital, cualesquiera que sea, y muchos maestros erróneamente pensamos o creemos que la producción o el proyecto finaliza en el momento en el que el estudiante te entrega el producto y tú haces una evaluación o una retroalimentación. Pensamos que ahí acaba. Y ahí estamos cumpliendo con uno de los dos propósitos, es decir, con la mitad del proceso de proyecto didáctico. La otra mitad está asociada a la difusión. ¿Qué va a hacer el alumno con eso que produjo? Imagínate, hizo un video. Ok, ¿cómo lo va a difundir? ¿En qué red social? ¿En YouTube? ¿Lo va a mandar por WhatsApp? ¿Lo va a difundir en algún otro canal? El alumno hizo una carta, aprendió las partes de la carta, la estructura de la carta, los tipos de carta. Ya aprendió con el propósito uno, propósito didáctico. Pero acuérdate que el segundo es la difusión, la publicación, el celebrar que logró y que aprendió algo. En este sentido, un gran beneficio que tienen las redes sociales son las infinitas posibilidades para publicar o para difundir las producciones dentro de las metodologías activas. Llámese productos visuales, productos escritos, productos digitales.
a través de plataformas tan grandes como el YouTube, como WhatsApp, como Instagram, como Facebook, podemos utilizarlas como espacios para hacer una difusión, perdón, pertinente de todo lo que nuestros estudiantes realizan a través de fotografías, a través de videos, a través de transmisiones en vivo, entre otras herramientas que estoy seguro tú ya estás utilizando. Así que te invito, maestro, a que reconozcas que a través de las redes sociales podemos hacer una gran difusión pertinente de lo que nuestros estudiantes van produciendo a lo largo del desarrollo de proyectos didácticos y de otras metodologías activas. En resumen, las redes sociales son nuestro pan de cada día, están ahí, no podemos cegarnos, no podemos negar que nuestros estudiantes son nativos digitales, nacieron prácticamente con el celular en la mano y es nuestra obligación el reconocer esta base, el reconocer que de aquí partimos para procesos de diagnóstico, para procesos de planeación, de seguimiento y de evaluación. Bien, esto, esto de las redes sociales, además de hablar de beneficios, conlleva también de desafíos y riesgos. Así que te invito a ti, maestro o maestra, que está siguiendo esta transmisión en vivo, escríbenos por favor aquí en los comentarios, en el chat, ¿cuáles tú crees que son los mayores desafíos que se encuentra enfrentando el docente respecto a este tema de las redes sociales? Pero también ayúdanos a identificar cuáles podrían ser los riesgos cuando el docente, cuando dentro de la comunidad educativa no tenemos los suficientes precauciones a la hora de trabajarlas o a la hora de tomarlas en cuenta en nuestro día a día. Déjanoslo saber y ahorita al final se estará dando lectura a algunos de estos desafíos, a algunos de estos riesgos que podemos enfrentar en nuestras comunidades educativas. Bien, empecemos con el primer riesgo, que serían las distracciones que pudiésemos tener en el aula, ¿no? En el aula, cuando los dispositivos se encuentran presentes. Es decir, una de las dificultades o los retos que tiene el maestro es el ver estos dispositivos, sí, como una oportunidad, no como un riesgo. Sin embargo, sabemos que en la rapidez en la que vivimos en nuestro día a día pudiese convertirse en un distractor cuando no hay una suficiente, cuando no se establecen adecuadamente estos acuerdos para su uso y los acuerdos pertinentes para la convivencia. Riesgo, desafío número uno que tenemos es enseñar a nuestros estudiantes a utilizarlos de manera pertinente y evitar suceden este tipo de distracciones en las aulas. Otro de los puntos que es necesario señalemos y tomemos en cuenta es el ciberacoso, las conductas inapropiadas. Maestros que me están escuchando, no me van a dejar mentir, porque también es parte de nuestro día a día. ¿A poco no? Cada ciclo escolar no están incrementando o estamos incrementando en el porcentaje de incidencias o problemáticas de orden digital. Ciberacoso, conductas inapropiadas, se utilizan grupos de WhatsApp para faltarse al respeto, crean cuentas falsas para molestarse entre compañeros, publican fotografías para burlarse de X compañero. Esto que te estoy comentando, yo creo que ahorita me estás diciendo detrás de la pantalla, sí es cierto. Cada año es más común. Cada año lo escuchamos más en las escuelas. Y es entonces un gran riesgo que ya llegó, ya está aquí y es inminente. Ante esta situación, qué tan importante es que los maestros nos preparemos, sepamos cómo prevenir para evitar o para disminuir estos índices que lamentablemente van al alza. Y esta problemática pues lleva consigo una problemática de orden social, que tampoco no me dejarán mentir. Los padres de familia quieren transferir esta responsabilidad también a la escuela, a los docentes y a los directivos. ¿Qué tan importante es saber hacer comunidad? Saber informar oportunamente a nuestros padres de familia y a nuestros alumnos en talleres diseñados específicamente para enseñarlos a utilizar de manera eficiente las redes sociales, enseñarles de valores en la cultura digital y buscar el reducir o el evitar que se presenten este tipo de conductas inapropiadas de orden digital en nuestra escuela, ¿no? Porque si bien a lo mejor la mayoría de estas situaciones de acoso
o de faltas de respeto no se dan al interior de la escuela, se dan fuera de la escuela, ¿no? Cuando el alumno a lo mejor tiene el acceso al dispositivo desde casa, utilizan las redes sociales con fines inapropiados. Sin embargo, el padre de familia regresa al espacio escolar para hacer mención al profesor porque la agresión o la incidencia se da entre compañeros de este grupo o de esta escuela. Y es aquí donde la escuela tiene que prepararse cada vez más para buscar cómo asesorar a sus alumnos, cómo acompañar a los padres de familia en esta cultura de la prevención en temas de ciberacoso y de conductas inapropiadas. Otro de los puntos que hay que trabajar y que es básico a la hora de hablar del impacto de las redes sociales en la educación es hablar de la privacidad y ética profesional. La importancia de evitar compartir información sensible o interactuar de forma inadecuada, ¿no? Es decir, sí, sí es importante que interactuemos, que las utilicemos, pero también saber hasta dónde, hasta qué punto podemos hacer visibles los datos personales, hacer visible elementos fotográficos, evidencias donde participan nuestros alumnos, videos u otro tipo de productos que, que muchos maestros las utilizamos como una evidencia, ¿no? Como una evidencia de nuestro trabajo y que en algunas ocasiones son publicadas en redes sociales. Creo yo que aquí algo importante en el tema de privacidad y ética profesional en el uso de las redes sociales, número uno, es el sensibilizar a los padres de familia. ¿A qué me refiero con esto? Sensibilizarlos en comentarles que se van a utilizar las redes sociales, que necesitamos que ellos nos acompañen desde casa, monitoreando, que nos acompañen en la búsqueda de posibles respuestas o soluciones en el caso de que se presente una problemática. Y por qué no, a informarles también cuál es el uso pedagógico y el uso didáctico que se le va a dar a dicho material. Es importante hacer estos acuerdos que el padre de familia esté consciente de que se va a utilizar estos recursos para que también se advierta, tenga las respectivas precauciones y no pasen situaciones que después puedan ser lamentables. Muchos maestros he escuchado por ahí que utilizan algún tipo de carta consentimiento en el que ellos saben que se van a utilizar ciertos recursos, que se van a rescatar ciertas evidencias para algún tipo de álbum fotográfico, algún tipo de antología, algún tipo de, de reporte donde se presentan las acciones o trabajos realizados. Aquí lo importante de estas cartitas o formatos de consentimiento es que vayan ambas partes, ¿no? Una parte donde especifique el cómo se va a elaborar, cómo se va a trabajar las redes sociales, pero en otra parte donde el padre de familia pueda comprometerse a monitorear, a apoyar y dar seguimiento desde casa para evitar cualquier tipo de incidencia. Creo que esto es un punto sumamente importante que nos permite reflexionar y que nos permite prevenir antes de que suceda. Otra cosa, maestros, no me dejan mentir, yo creo que nos está pasando cada vez más frecuente, esto es cada vez más común y tenemos que actuar ahora, prepararnos en el trabajo de la cultura digital y darle a nuestros alumnos las herramientas también para la prevención. Bien, pasamos ahora al punto del rol del docente. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Qué actitud, cuál es su función dentro del trabajo de las redes sociales, vistos desde la perspectiva del impacto en la educación? Bueno, yo les traigo por aquí algunos puntos muy concretos de cuáles podrían ser esas funciones, cómo podría ser ese rol que desempeña activo al interior de su aula. Bien, el punto número uno, creo yo que como docentes tenemos un compromiso y tenemos una obligación. Y así como somos modelos de lectura, como somos modelos valorales en lo presencial, así como somos modelos en nuestro hablar, como somos modelos en todas las acciones que ejecutamos día con día, el docente de hoy en día debe de llevar un rol modelo de ciudadanía digital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde el uso de los mensajes escritos, ¿no? El cómo escribimos, no nada más en la parte ortográfica, ¿no? Sino la manera ética, cómo nos conducimos, cómo respondemos los mensajes, cómo participamos en un Google Classroom, cómo retroalimentamos, cómo respondemos a algún comentario en alguna otra plataforma.
El docente en todo momento es ese modelo de ciudadanía digital. Es ese modelo que actúa con base en profesionalismo, actúa con base a los valores, siempre con responsabilidad y con ética. De tal manera que el estudiante pueda observar ese modelo y pueda reproducirlo en su día a día dentro de las plataformas, dentro de los espacios que el docente proponga. Ese es el punto número uno en cuanto al rol que desempeña el docente. Otro de los puntos en cuanto al rol del docente es saber establecer límites claros. Muchos maestros tenemos miedo de utilizar de manera correcta las redes sociales, pero creo yo que para que esto pueda ser funcional tenemos que establecer límites claros. Esto habla de definir el uso adecuado de las redes sociales en el aula. Uso adecuado en qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, e inclusive así como establecemos acuerdos para la convivencia en el aula, establecemos también acuerdos para la convivencia en las redes sociales. Establecemos códigos, establecemos acuerdos que permitan una mejor convivencia y el respetarnos mutuamente como comunidad educativa o como en pequeñas comunidades, según sea el caso que se establezca, ¿sí? Siguiente, otro rol, otra función que tiene el docente es el aprendizaje continuo. Maestros y maestras que me siguen viendo aquí en la transmisión no me dejan mentir tampoco. La información es muy cambiante, cada vez avanzamos de manera más acelerada, más ahora que hablamos de inteligencia artificial, todavía más rápido. Como profesores tenemos un deber y una obligación, que es el de nunca dejar de aprender, nunca dejar de actualizarnos. Mientras nos encontremos en funciones activas como docentes, como directivos, como supervisores, asesores, creo que tenemos una obligación que es esa, nunca dejar de aprender, actualizarnos en cuanto a las plataformas educativas que podamos utilizar o algunas que no están asociadas a lo educativo, pero que pueden ser una herramienta poderosa dentro de la educación, ¿no? El verlas como una oportunidad, capacitarme, entrenarme, saber de lo que están utilizando mis estudiantes para poder utilizarlas como un vehículo para el logro de estos aprendizajes situados, de estos aprendizajes significativos. Bien, continuando con, me gustaría ahora platicar de propuestas, propuestas muy específicas que en lo particular me han servido en mi función docente, en mi función directiva. Son algunas muy concretas, algunas poquitas, pero espero te sirvan y te hagan clic, te hagan sentido con lo que te he platicado y con tu práctica cotidiana. Empecemos con el número uno, el trabajo por proyectos. Bien, si estamos hablando que en esta nueva escuela mexicana, las metodologías estrellas sugeridas por excelencia, la metodología proyectos, metodología STEAM, aprendizaje servicio, comunitario, etc., etc., son estrategias, son metodologías también muy poderosas, funcionales, que debemos de aprovechar para utilizar también las redes sociales. Como bien saben, dentro de la metodología de proyectos hay varias fases en las que las redes sociales pueden fungir como como un espacio para poder, por ejemplo, número uno, investigar. Los estudiantes hoy en día pueden hacer búsqueda de información, búsqueda de recursos dentro de las redes sociales. Dentro de los mismos proyectos didácticos existe una fase reflexiva, una fase de desarrollo de pensamiento crítico. Y creo yo que las redes sociales permiten también buscar información, ponentes, autores que nos brinden referentes, que nos brinden información para que el estudiante pueda ampliar su conocimiento, pueda ampliar sus criterios y por ende emitir un juicio, emitir una opinión dentro de un proyecto, hacer una propuesta, resolver un problema, dar una idea, realizar un cierre cognitivo. Las redes sociales te permiten hacer al alumno acercarse a la información que te proporciona algún otro personaje y aumentar la información que nuestro estudiante trae al respecto. O lo que te comentaba hace ratito, dentro del trabajo en la metodología por proyectos, podemos utilizar las redes sociales como escenarios para hacer una presentación o socialización de producciones. Una presentación virtual, ¿por qué no? De poesías, de canciones,
de programas de radio, de noticieros, de simposios, de mesas redondas, debates virtuales. Bueno, tantas posibilidades que el docente pudiese tomar como esta oportunidad para potencializar el conocimiento. Otra propuesta es el utilizar estas redes para gestionar el trabajo colaborativo en grupos de WhatsApp, en Classroom, entre otras plataformas donde se pueda gestionar este trabajo colaborativo, siempre y cuando haya un buen asesoramiento, haya una buena guía y un docente que pueda ser ese facilitador y esa guía a la hora de proporcionar la consigna, ¿no? A la hora de guiarlos en el trabajo dentro de la metodología de proyectos didácticos. Otro punto importantísimo tiene que ver con las netiquetas, estos códigos de comportamiento. Yo invito a mis compañeros maestros, maestras que me están escuchando, si no habían escuchado el término netiqueta, los netiquetas son como ese código, ese saber actuar, ese saber ser dentro de los entornos virtuales. Así como existen etiquetas de comportamiento en una cena, en un espacio, un código de vestimenta, un código de conducta en un centro de trabajo, las netiquetas hablan de ese código de conducta, ese código del saber ser en espacios virtuales. Si tú te vas por ahí al Google o algún otro buscador y le pones netiquetas, así como viene aquí en pantalla, vas a poder encontrar muchos referentes de netiquetas que docentes de otras partes del mundo, inclusive de aquí en México, diseñaron para enseñar a sus alumnos el saber ser dentro de los entornos digitales, a enseñarlos a ser buenos ciudadanos digitales. Yo te invito a que si vas a ser del grupo de maestros que utiliza como una herramienta poderosa las redes sociales, construyas con ellos, así como los acuerdos para la convivencia en el espacio físico, construyas con ellos netiquetas antes de utilizar espacios digitales con tus estudiantes. Estas serán la directriz, serán la guía que los acerque a estos espacios, pero vistos, repito, desde una perspectiva ética, desde una perspectiva en la que colaboramos y sabemos hacer comunidad. Y otra propuesta, maestros, que creo que es importantísima comentar, el tema de la actualización docente. El identificar cuáles son mis áreas de oportunidad en temas virtuales, en temas digitales, definir un trayecto formativo para solventar esas áreas que detecté y poder ofrecerle a mis estudiantes mejores posibilidades de aprendizaje. Y es aquí donde empezamos a acercarnos al final de esta participación. Espero yo que haya sido de provecho, que te haya parecido interesante. Quiero empezar a hacer el cierre haciendo lectura a esta frase que tengo en pantalla, que dice así: las redes sociales son una herramienta poderosa. El impacto que tengan en nuestra labor docente depende de cómo decidamos utilizarlas. Entonces, en ti está, maestro. ¿Las redes sociales son un arma o son una herramienta? Creo yo que tiene que ver el ojo y la perspectiva con el que las mires. Yo te invito a que veamos estas herramientas como una oportunidad, como una posibilidad de crear más y de manera más cercana a nuestros alumnos. Es importante que retomes y que recuerdes que nuestros estudiantes están inmersos gran parte del día a estas redes. Qué mejor que las veamos como este vehículo para lograr nuestros propósitos educativos. Y bueno, aquí empezamos a agradecerles. Si tienen por favor alguna pregunta, alguna consulta, tienes aquí el espacio del chat o los comentarios para que podamos platicar al respecto. Déjame saber tu pregunta, tu inquietud, tu saludo, tu mensaje y con gusto, en cuanto tenga una posibilidad, te la respondo. Les agradezco su atención, les agradezco que me hayan permitido participar y compartirles un poquito de mi experiencia al respecto. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Dejo por aquí mi correo electrónico para estar en contacto y dejo también mis redes sociales en pantalla por si deseas eh, darle me gusta, darle seguir. Aquí en mi página les comparto materiales educativos, hacemos transmisiones todos los jueves para compartirte información relevante. Y bueno, tratamos de darles por ahí algunas novedades en el ámbito educativo. Muchas gracias y estoy aquí a sus órdenes. Un gusto.
Al contrario, maestro Witsi, los agradecimos, no somos nosotros. Esto es un mensaje para que los maestros, las maestras usen estos otros medios y busquen a influencers educativos para verdaderamente ir en un proceso de preparación, de continuidad de contenidos, de ver, de conocer otras propuestas. Le damos la bienvenida a maestros del Estado de México, de la Ciudad de México, de Querétaro, de Oaxaca, de San Luis Potosí y de Tlaxcala, que son algunos de los maestros que se registraron aquí en el chat de el Zoom. Y además no hay, maestro Witsi, preguntas como tales, solo reafirmar lo que dice la maestra Delia de Tlaxcala, que efectivamente si no cuidamos los profesores y los padres de familia, el uso de las redes sociales de nuestros chicos, pues sí, se quedan vulnerables. Y otro es las redes sociales, el uso de los recursos tecnológicos es un tema sensible. Vaya que aún no hay una cultura acerca del uso adecuado de dispositivos y redes sociales, aún con cartas de consentimiento, si el padre está inconforme, lo manifestará y para estas cosas el maestro siempre a veces lleva las de perder. Es correcto, maestra, pero ahí tenemos que estar muy, muy atentos para ir impulsando el trabajo. Felicitaciones y agradecimientos, maestro Witsi. Como siempre, nos despedimos, nos vemos el último martes con Grupo Loga, la próxima semana con otro influencer educativo. ¿Y por qué será nuestro último martes? Porque el día 24 y el día 31 pues son días complicados para tener un martes con Grupo Loga. Así es que tendremos 15 días de descanso, de gozar las vacaciones, pero mientras tanto nos vemos el próximo martes. Gracias, maestros y maestras. Un abrazo fuerte. Qué gusto verles. Gracias.